Hola a todos y bienvenidos a este webinar que vamos a hablar de transformación digital. Yo soy Paula y nada, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que lo que hablemos hoy os sea muy útil. Y en segundo lugar, voy a estar mirando hacia los dos lados porque aquí tengo un ordenador, aquí el monitor y demás, o sea que si miro hacia los dos lados, que no os sorprenda porque es por eso. Así que nada, vamos allá. Lo primero de todo me voy a presentar. Yo soy Paula y actualmente estoy trabajando en Microsoft, en concreto en Advertising, y trabajo como Insights Manager. Y bueno, mi carrera yo la divido un poco en dos partes. La primera es el mundo agencia. Estuve en agencias de marketing y publicidad con la parte como más creativa y después di un salto a las industrias tecnológicas. Empecé trabajando en Telefónica como marketing digital y demás y después ya entré en Microsoft, que es donde estoy ahora como Insights Manager. Así que vamos a ver lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, veremos qué es la transformación digital, sobre todo en el mundo de la empresa, y también veremos lo que no es. En segundo lugar, veremos las ventajas de la transformación digital y los desafíos a los que ésta se enfrenta, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que son las que suelen tener más desafíos a la hora de transformarse digitalmente. En tercer lugar, hablaremos de los datos y la analítica, que para mí personalmente son los cimientos de la transformación digital. Y después entraremos con estrategias y cómo maximizar el impacto en áreas como marketing, publicidad, análisis de datos, que es un poco mi área. Está previsto que esto dure más o menos como 40 minutos. Podéis dejar las preguntas en el chat o bien ahora o bien al final y yo las leo al final y resolvemos lo que necesitéis. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la transformación digital? En general ha significado un gran avance, ¿no? A nivel social, empresarial y cultural, pero si hablamos de lo que ha supuesto para el entorno empresarial, es obvio que la inclusión de la tecnología en las empresas ha generado un cambio brutal, principalmente reflejado en la manera en la que operan las empresas y en la atención al cliente, ¿no? También se puede ver un gran cambio en las etapas de creación de los productos que se han acortado, sobre todo haciendo que todo el proceso sea mucho más ágil y, por tanto, más eficiente, ¿no? Entonces, es por eso que cuando hablamos de transformación digital de la empresa, no hablamos simplemente de un cambio tecnológico, sino de una metamorfosis, ¿no? Que redefine cómo operan las empresas y cómo éstas se relacionan con los clientes y crean valor, impulsando el crecimiento, mejorando la eficiencia y fomentando la innovación al final. Entonces, es muy común pensar que disponer de una tienda online o un e-commerce o hacer marketing digital, tener perfiles en redes sociales, obtener y procesar datos o implementar un CRM es transformar digitalmente un negocio, ¿no? Pues lamento desilusionaros, pero la transformación digital es mucho más que solo implementar sistemas, ¿no? Es una nueva forma de pensar y de colaborar. Y lo veremos ahora más adelante, hablaremos de ello a lo largo de todo el webinar. Pero bueno, eso, no es solo implementar sistemas. Al final, esto requiere mucha colaboración, sobre todo dentro de la organización. Entonces, vamos a hablar de las ventajas y los desafíos y entenderemos un poquito por qué. Empezamos con las ventajas. La primera de ellas es la mayor eficiencia y la productividad, ¿vale? La transformación digital de la empresa agiliza los procesos mediante la integración de tecnología, ¿no? Sobre todo automatizando tareas repetitivas y reduciendo la probabilidad de errores. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto conduce a una mayor eficiencia operativa y sobre todo a una mayor productividad, lo que permite a los empleados centrarse al final en actividades más estratégicas y que ofrezcan un valor agregado, ¿vale?
Entonces, esto nos lleva a un mayor enfoque en el cliente y a una mejor experiencia del cliente, ¿no? Entonces, la transformación digital permite a las empresas comprender mejor e interactuar más y mejor con sus clientes. Bien sea a través del análisis de datos, que hablaremos de él a lo largo de todo el webinar, o bien con los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, los CRM que comentábamos antes. Las empresas pueden personalizar las interacciones, proponer servicios más fluidos, responder a las necesidades de los clientes en tiempo real y al final el objetivo es mejorar en última instancia la satisfacción general del cliente, ¿no? Cosa que yo encuentro fundamental esta ventaja porque al final el cliente es el centro de todo y lo que ayuda es fundamental. En tercer lugar, la agilidad y la adaptabilidad, ¿vale? Al final estamos en un momento en que todo es para ayer y si lo haces hoy ya llegas tarde. Entonces, en un entorno empresarial que cambia tan rápido, la transformación digital permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a la dinámica del mercado, ¿no? La capacidad de adoptar nuevas tecnologías y nuevas metodologías hace que las empresas sean más ágiles, este término que se utiliza mucho dentro de la empresa, pero sobre todo les ayuda a seguir siendo competitivas y receptivas a las expectativas cambiantes de los clientes, ¿no? Entonces, esto es lo típico de reinventarse o morir, pues lo mismo. Vamos con la innovación y la ventaja competitiva que hablábamos antes y al final es que la adopción de nuevas tecnologías digitales en las empresas, queriendo o sin querer, fomenta una cultura de innovación dentro de una organización, sea del tamaño que sea, desde una pyme hasta una gran empresa. Al final, adoptar nuevas tecnologías implica estar constantemente innovando, ¿no? Entonces, las empresas que innovan continuamente están mejor posicionadas para desarrollar nuevos productos y servicios, entrar a nuevos mercados y obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores, que al final es un poco el objetivo. Luego, otra ventaja, la optimización de costes. Al final, cuando automatizas procesos, reduces la intervención manual y optimizas los flujos de trabajo, ¿no? Entonces, esto supone que la transformación digital puede llegar a generar ahorros de costes, ¿no? Por ejemplo, la nube, la computación en la nube, permite a las empresas escalar los recursos según sea necesario, ¿no? Minimizando los costes iniciales de infraestructura. Y vamos con la última, que es el alcance global y la expansión del mercado, que esto es una obviedad, pero bueno, vivimos en un mundo globalizado y al final las tecnologías digitales rompen las barreras geográficas, obviamente, y permiten a las empresas llegar a una audiencia mayor. Al final llegas a una audiencia global y esto te permite ampliar la presencia en el mercado y conectarte con clientes de todo el mundo. Pero frente a todas estas ventajas, hay ciertos desafíos que las organizaciones tienen que afrontar, sobre todo lo que os comentaba al principio, pequeñas y medianas empresas con menos recursos, menos presupuestos, pues tienen un mayor desafío por delante, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, en general vamos a hablar de desafíos que afectan a nivel organizacional, sea del tamaño que sea la empresa. Y vamos a hablar primero del cambio cultural en la organización, sea de directivos como de empleados. Y esto os explico los dos lados de la cuerda. Por un lado, la resistencia al cambio de los empleados y por otro, la falta de apoyo de liderazgo, ¿no? Al final, en un lado tenemos uno de los desafíos más importantes, que es la resistencia de los empleados en varios niveles dentro de la organización, ¿no? Al final, ellos pueden sentirse cómodos con los procesos existentes y resistirse un poco a adoptar nuevas tecnologías o cambiar los flujos de trabajo que ya están establecidos. Esto
pasa mucho con empresas más conservadoras o que pues ya llevan mucho tiempo trabajando de una manera y de repente les introducen algo nuevo, pues puede ser que al final el empleado pues no quiera o no se vea capaz. Entonces, si el empleado no está de tu lado, complicado. Y por otro lado, para que la transformación tenga éxito, es esencial que las personas que están por encima del liderazgo estén totalmente comprometidos y apoyen esta transformación, ¿no? Al final, si hay una falta de aceptación o de compromiso por parte de los ejecutivos, de los jefes X, pues al final puede obstaculizar la asignación de recursos y el cambio cultural que al final es necesario entre la organización, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no siempre es así. Entonces, ahí hay un choque de conflictos cultural que impide muchas veces que la transformación digital se lleve a cabo dentro de la empresa. En segundo lugar, lo que comentábamos al principio, el tema de presupuestos y recursos, sobre todo pues en pymes, ¿no? Que quizá pues tienen menos recursos y menos presupuestos. Al final, una iniciativa de transformación digital a menudo requiere de una inversión financiera sustancial. Hay veces que no, pero muchas veces sí. Hay veces que simplemente es implementar una nueva herramienta y ya está. Pero hay veces que el cambio es más estructural y es más grande y al final pues supone de una inversión financiera que no todas las organizaciones pueden o quieren asumir. Entonces, esta asignación presupuestaria inadecuada y la falta de recursos, tanto humanos como tecnológicos, pueden impedir el progreso y conducir a transformaciones incompletas o fallidas al final, ¿no? El tercer desafío es la seguridad de los datos y más en el mundo que vivimos ahora mismo, con la creciente digitalización de todos los procesos y la recopilación de grandes cantidades de datos, que todos estamos cansados de aceptar políticas de privacidad, leyes de GDPR, todo eso que leemos, aceptamos y leemos sin mirar, pues al final es el mundo en el que nos toca, ¿no? Y hay muchísimos datos y entonces garantizar una ciberseguridad sólida y el cumplimiento de las normas de la protección de datos al final se vuelve crucial. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces el no cumplir esas normas de seguridad o el miedo a cumplir con todas ellas, que haya muchos requisitos, muchas leyes, que al final complique el proceso, puede provocar pues importantes daños financieros y sobre todo de reputación a la organización. En este caso, más si son grandes empresas, grandes organizaciones, pues sobre todo a nivel de reputación. El cuarto punto de desafíos es la falta de una estrategia y visión claras, ¿no? Al final, dentro de una empresa, lo estratégico es la clave y cuando es transformación digital, desde mi punto de vista, aún más, porque sin una estrategia y una visión bien definidas para la transformación, las empresas se pueden encontrar con un montón de dificultades para alinear los esfuerzos y pueden terminar implementando tecnologías sin sentido o sin una comprensión clara de cómo contribuyen a los objetivos comerciales generales, ¿no? En plan, cómo deficiente va a ser esto para nosotros, qué usos va a tener, cómo los vamos a medir. Al final, para mí la estrategia es clave y va muy ligado con el siguiente desafío, que son la capacitación y las habilidades. Si una estructura clara y sin una predisposición por formar a los empleados en este camino de la transformación, para mí estás perdido, porque al final requiere que todos los empleados adquieran nuevas habilidades y nuevos conocimientos tecnológicos para poder aprovechar al máximo las nuevas herramientas y tecnologías, ¿no? Al final, si tú estás implementando una nueva herramienta que tienen que utilizar todos tus empleados, que quizá ni siquiera el ejecutivo o el CEO o el jefe o quien sea que la implemente ni siquiera la conoce o ni siquiera la sabe usar,
¿Para qué lo haces? Me refiero, tienes que formar a los empleados, asegurarte de que la saben usar, saber para qué se va a usar y al final eso es tiempo y dinero también y pues muchas veces tampoco están dispuestos, ¿no? Entonces todo esto va un poco ligado y son como los principales desafíos a los que las empresas se están enfrentando ahora mismo. Vamos a pasar a los datos y la analítica, que para mí ya os he dicho que son los cimientos de la transformación, sobre todo si lo dividimos en estas tres vertientes que para mí son clave, los clientes, el mercado y las operaciones. Cuando hablamos de clientes, bueno, en general es obvio que los datos y la analítica lo que nos proporcionan es información, sea cual sea el área en el que estamos trabajando, sea cual sea nuestro segmento, nuestra audiencia, al final es información. Entonces, la cosa aquí es, sabemos utilizar la información, porque al final hay muchos datos, hay mucha información y hay que saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clientes, los datos nos proporcionan información detallada sobre el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, al recopilar y analizar datos demográficos, históricos de compras, búsquedas, clics, interacciones, otros puntos de contacto, las empresas tienen esa información para crear perfiles de clientes detallados y segmentar en base a eso su base de clientes de manera más efectiva, ¿no? Entonces, al final, esta comprensión más profunda de los clientes permite a las empresas personalizar sus productos o servicios o experiencias y al final conduce a una mayor satisfacción del cliente, a una mayor lealtad y al final una mayor retención, ¿no? Que es lo que interesa. Cuando hablamos de mercado, los datos nos permiten a las empresas monitorizar y analizar las tendencias del mercado en tiempo real, ¿vale? Entonces, al utilizar herramientas de análisis de datos avanzadas, que hay 1000 herramientas, las empresas podemos identificar patrones, ¿vale? Y detectar cambios en la demanda del mercado y anticipar nuevas oportunidades o amenazas, ¿vale? Y esto es una ventaja competitiva contra aquellos que no lo hacen. Entonces, esta capacidad del análisis predictivo ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas más informadas, ¿vale? Sobre todo, adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, que esto es así, constantemente va fluyendo, y mantenerse competitivas, lo que os decía, en un entorno empresarial en constante evolución, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la adaptabilidad. Y por último, las operaciones, ¿vale? Al final, los datos en este área nos proporcionan información muy valiosa, sobre todo sobre el rendimiento y la eficiencia de los procesos internos de una organización. Obviamente, dependerá del tipo de empresa, del objetivo de la empresa, del producto que se venda, pero al final, datos operativos, ¿no? Entonces, al analizar los datos operativos, como pueden ser tiempos de producción, costes de inventario, tiempos de entrega, eficiencia del personal, X, las empresas pueden identificar áreas de mejora, ¿vale? Y a raíz de eso, optimizar sus procesos internos para aumentar la eficiencia y reducir los costes, lo que comentábamos en las ventajas también de reducción de costes. ¿Vale? Y ahora pasamos a hablar de las tres áreas, marketing, publicidad digital y análisis de datos y cómo maximizar el impacto en estas áreas, ¿vale? Vamos a empezar con el área de marketing. Al final, en el mundo del marketing, la clave siempre ha sido la comprensión de nuestra audiencia, ¿vale? Pero es verdad que con la proliferación de los datos y las herramientas analíticas, ahora tenemos el poder de profundizar aún más, ¿no? Entonces, podemos realizar una segmentación más precisa.
lo que nos permite llegar a segmentos de mercado específicos con mensajes adaptados a sus necesidades y deseos, y además podemos personalizar nuestras estrategias como nunca antes, ¿vale? Porque podemos crear experiencias únicas para cada cliente. Y lo que es más importante, y a mí me parece más interesante de todo esto, es que podemos medir cada aspecto de nuestras campañas con una precisión que nunca antes había sido posible. Entonces, nos permite evaluar con claridad el retorno de inversión de las campañas y ajustar nuestras estrategias en consecuencia. O sea, al final, yo que en mi día a día estoy constantemente midiendo y analizando datos de marketing digital y demás, o sea, ver la evolución de la campaña, ver en qué momento algo ha fallado, ver en qué lo hemos hecho bien, ¿sabes? Es al final la base para luego enfocar las estrategias o cambiarlas o seguir con la misma. Entonces, es fundamental. Pasamos a la publicidad digital. Y para mí, el punto más importante de la publicidad digital es que ha democratizado el acceso al mercado, ¿vale? O sea, ya no se trata solo de las grandes marcas con enormes presupuestos publicitarios, sino que ahora las empresas de todos los tamaños pueden llegar a su audiencia de manera efectiva y eficiente a través de los canales digitales y gracias a la publicidad digital, ¿no? Porque nos ofrece la capacidad de segmentar aún más nuestro público objetivo de manera que nuestros mensajes lleguen exactamente a quien queremos que lo hagan. Antes, pues la publicidad tradicional, pues es lo que había, grandes presupuestos, pero con la publicidad digital es que cualquier empresa, cualquier pyme, pequeño comercio que acaba de empezar, cualquiera, incluso un individuo puede hacer publicidad digital sin grandes presupuestos, ¿no? Entonces, a mí el punto que me encanta de esto es un poco la democratización del acceso a esto, que al final es una ventaja para quien lo haga y lo haga bien. Y al final nos permite maximizar nuestro retorno de inversión al dirigirnos solo a aquellos que al final tienen más probabilidades de convertirse en clientes, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, esa tasa de conversión. Y ahora vamos a ver el último punto, que es el análisis de datos. Y aquí es donde la magia realmente sucede, ¿no? Sé que soy muy pesada con los datos y hablaremos de ello a lo largo de todo el webinar, pero es verdad, aquí es donde la magia realmente sucede. Con la cantidad de datos disponibles hoy en día, como ya hemos hablado antes, tenemos la capacidad de comprender mejor que nunca nuestra audiencia y es que esa es un arma que no hemos tenido antes o no existía antes. Entonces, podemos desglosar los patrones de comportamiento, podemos identificar tendencias emergentes, podemos predecir futuros movimientos del mercado. O sea, todo esto nos permite optimizar nuestras campañas desde la selección del público objetivo hasta la creatividad del anuncio y tomar decisiones más informadas y estratégicas, que es lo que llevo diciendo a lo largo de todo el webinar, en todos los niveles de nuestra organización. O sea, al final se trata de ser estratégicos y aprovechar las ventajas que la transformación digital nos ofrece. Entonces, y en resumen, maximizar el impacto de nuestras estrategias digitales no se trata solo de hacer las cosas más grandes, que tendemos siempre a eso, a hacer más y más y más y más, sino de hacerlas mejor y más inteligentemente, ¿no? Es lo que os decía antes, al final tenemos muchos datos, mucha información, pero ¿qué hacemos con esos datos? O sea, ¿sabemos utilizarlos? ¿Sabemos bucear entre toda esa información? Vale. Y ahora os voy a hablar de una herramienta. Sé que hay miles de herramientas que han ido evolucionando a lo largo de estos años y que mejoran la eficiencia y la productividad dentro de las empresas. Pero en concreto quiero hablaros de una que seguramente muchos ya conocéis, quizá otros no, porque es relativamente nueva.
pero es el Copilot de Microsoft que se integra en todo el paquete de 365, ¿vale? Y cuando digo el paquete, digo lo que todos conocéis, que es Word, Excel, PowerPoint, Outlook, todo. Y es una herramienta basada en la inteligencia artificial que empezó en el buscador como si fuese un ChatGPT, ¿vale? Pero solo en el buscador de Bing, que es el buscador de Microsoft. Entonces tú podías interactuar con él como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. ¿Qué pasó? El siguiente paso fue introducirlo en todo el paquete 365, ¿vale? Esto para mí, y no porque trabajé aquí, ha sido un antes y un después, yo creo, y lo va a ser en las organizaciones, sobre todo por la mejora de la productividad, la creatividad, mejorar esas habilidades que ya tenían estas herramientas, pero de repente pueden ser potenciadas por 1000, y la seguridad, ¿vale? Entonces, al final están integradas dentro de estas aplicaciones, es muy fácil interactuar con ellas y sobre todo lo que me encanta es que lo que hablábamos al principio de tareas repetitivas o tareas que quitan más tiempo al empleado, al final es tiempo que el empleado no está aprovechando para cosas más estratégicas o de un valor añadido que no puede hacer el Copilot, por ejemplo. Entonces, para mí es una revolución dentro del mundo empresarial. Y bueno, para los que no lo conocéis, voy a poner un vídeo, que fue el vídeo de presentación que se hizo en su momento, para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, no sé si lo conocíais o no, pero ha salido hace relativamente poco y seguramente tiene una trayectoria enorme de evolución y de mejora, pero para mí, de las herramientas que hay ahora dentro del mercado, es como la más innovadora y sobre todo, más allá de innovación, como ayuda a las organizaciones a nivel de productividad, eficiencia y yo creo que falta mucho hasta que las empresas pues opten por tenerlo y al final lo manejen. Al final es una herramienta más y es lo que hablábamos. Hay que formar a los empleados, que los ejecutivos quieran, que el empleado esté dispuesto, pero al final creo que lo bueno es que está dentro de unas herramientas que usamos cada día todos dentro de la empresa y es mucho más fácil integrarlo en el día a día. Y yo creo que una vez que las personas lo empiecen a usar y vean el potencial que tiene, yo creo que queda un camino muy largo. Y bueno, aquí os pongo una frase que dijo John Chambers en una entrevista y decía que al menos el 40% de los negocios morirán en los próximos 10 años si no descubren cómo cambiar toda su empresa para adaptarse a las nuevas tecnologías. El 40% es mucho.
todos lo sabemos, pero sí que creo que en el momento en el que estamos hay mucha concienciación, o sea, creo que cada vez todos somos más conscientes, desde la frutería debajo de mi casa o la peluquería hasta grandes organizaciones. Lo que hablábamos, todo es para ayer, si lo has hecho hoy ya llegas tarde. Entonces, bueno, creo que toda la competitividad que hay al final impulsa un poco a dar el paso, a integrarse, y es lo que hablamos, no hace falta hacer grandes cosas, sobre todo si hablamos de pequeñas y medianas empresas, pero desde pequeñas herramientas que automaticen algo que el empleado está perdiendo tiempo en hacer, lo que sea. Son pequeñas cosas, pequeños cambios, pero que al final, tanto para el empleado como para el negocio, son súper eficientes, y yo creo que, bueno, poco a poco, de aquí a 10 años, puede ser que el 40% de los negocios mueran si no lo hacen, pero yo tengo esperanza y yo creo que todos estamos un poco en la rueda. Así que, bueno, vamos a pasar con las conclusiones. He hablado de diferentes cosas, ventajas, desafíos, datos, marketing, de todo, pero voy a destacar 3 puntos que para mí son fundamentales. Y el primero es que quiero enfatizar en la importancia de la adaptabilidad y la continua evolución. Lo llevo diciendo a lo largo de todo el trayecto, reinventarse o morir, pero es verdad que en un mundo digital en constante cambio, la adaptabilidad es fundamental para el éxito empresarial. Lo dicho, las empresas deben estar dispuestas a adaptarse y a evolucionar constantemente, sobre todo para mantenerse relevantes y competitivas. O sea, te despistas un poco y ya te han adelantado por la derecha. Entonces, aquellas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno digital, obviamente estarán mejor posicionadas para prosperar en el futuro, ¿no? Sobre todo de cara a sus competidores. A sus competidores que posiblemente también estén en la misma rueda. Entonces, a ver quién lo hace mejor. El segundo punto, los datos en un entorno digital. Ya os he dicho, para mí los datos son el motor que impulsa la innovación y la toma de decisiones informadas. Obviamente hay 1000 herramientas de análisis de datos. Hay muchísimas personas cada vez más especializadas en esto. Creo que las empresas deberían empezar a contratar más personas especializadas en datos, sean de los que sean o sean a los que esta organización en cuestión les beneficia. Pero al final, si no eres experto es lo que hablamos, estas herramientas te proporcionan un montón de datos que tú de repente los ves y dices, Dios mío, ¿qué hago con esta base de datos? ¿Por dónde empiezo a bucear? Entonces, creo que las empresas deberían invertir más, ya lo están haciendo, de hecho, está súper en auge, pero bueno, igual pequeñas empresas que no contemplan contratar este tipo de perfiles, yo lo veo fundamental. Pero bueno, al final, no sé, es fundamental fomentar una cultura empresarial que valore el análisis de datos y en todas las áreas de la organización, no solo en las más operativas, pero bueno. Y la tercera conclusión, para mí, la transformación digital no es responsabilidad exclusiva del departamento de tecnología, operativo, marketing X, sino que requiere la colaboración de todos los departamentos de la empresa. Y es lo que he dicho al principio, al final la transformación digital es una forma de pensar y colaborar. Lo hemos visto con el tema de la disparidad entre los empleados, los ejecutivos y demás. O sea, para mí es un punto clave la colaboración, ya no solo entre jerarquías, digamos, dentro de la empresa, sino entre los equipos, y fomentar la colaboración y la sinergia entre los diferentes equipos al final te permite una implementación mucho más fluida de las iniciativas digitales y maximizar los beneficios de la transformación digital. Pero bueno, esas son mis conclusiones. Así que voy a cerrar con
con una frase que me encanta y es que la transformación digital no es un destino final, sino es un viaje continuo. Una vez que una empresa, del tamaño que sea, decide empezar a innovar, a transformarse digitalmente, obviamente tiene un inicio, pero no debería tener un fin. Al final, la única manera de que esto evolucione es evolucionando tú, innovando tú, adaptándote y al final lo ideal sería que esto no tuviese un final, ¿no? Que siguiésemos adaptándonos a lo que va sucediendo y que sea un viaje continuo. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que he terminado igual un poquito antes de lo previsto. Estaba previsto como 40 minutos. No sé si tenéis preguntas. Voy a meterme ahora a mirar si habéis preguntado. Y que os pueda contestar. Un segundo. No sé si... Ay. A ver. No me sale. A ver. Vale. Voy a leer un poquito, voy a subir hacia arriba. La clave es la cultura, justo, es lo que hablaba. Al final, todo es para un bien común y entonces tienen que estar de acuerdo empleados y al final gerentes o quien esté por arriba y todos estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Las personas que están arriba tienen que estar dispuestos a involucrarse en los presupuestos y en los recursos que tienen que invertir, sobre todo por los empleados, ¿no? Al final te da una herramienta nueva y, Dios mío, ¿qué haces con ellas si no te hacen formaciones, no te hacen trainings? Al final, lo que les tiene que interesar a ellos también es que el empleado esté bien formado para que eso tenga éxito, sino para que has invertido tantos recursos en esta herramienta o en lo que sea. Copilot es genial. ¿En algún momento consideran que podrá crear agentes como en GPT? Pues ahora yo no sé decirte, yo no estoy en la parte técnica de Copilot. Lo que sí os digo es que lo que os comentaba, esto acaba de salir. Yo creo que va a ser un boom, ya lo está haciendo y que tiene muchísimo recorrido de evolución. Al final, yo creo que es un arma súper poderosa. Nadie hasta ahora lo había hecho. Va a agilizar muchísimas cosas y tiene muchísimo recorrido. Al final, lo que os decía, esto es un viaje continuo y seguro que avanza a pasos agigantados. ¿Qué profesionales son, aparte del de data, idóneos para la TD? Idóneos, entiendo. Pues mira, es lo que comentaba en las conclusiones. Todos los equipos tienen que estar involucrados. Al final, la transformación digital está a la orden del día. Y me da igual si trabajas en operaciones, si trabajas en marketing, si eres solo de data. O sea, esto tiene que venir desde arriba, ¿no? Pero tiene que ver que todos son un equipo. O sea, al final no son equipos separados que están luchando por esa transformación digital, sino todos a la vez. Y es responsabilidad de las personas que están al frente de que tengan que formar a todos ellos de igual manera. Obviamente hay equipos más técnicos, de data, tecnológicos, lo que sea, que obviamente van a estar más en la parte técnica de toda la evolución. Pero si, por ejemplo, es implementar una herramienta que va
yo qué sé, hay 1000 herramientas, ¿vale? Pero una herramienta para una empresa en concreto que tienen que usar todos los empleados. Me da igual que la utilices solo los de data si al final todos los equipos están así y no la saben utilizar. O sea, al final la herramienta tiene que saberla usar todo el mundo, porque la van a usar todo el mundo. Entonces, los equipos no tienen que ser unidades independientes, sino al final ser una toda. Entonces, yo creo que todos son importantes para la transformación. A modelo de negocio, ¿es más factible tener un equipo propio de transformación digital o es mejor terciarizarlo? Claro, esto va un poco con la estrategia, ¿no? Dependerá mucho de si es una organización grande, si es una pyme, y dependerá mucho de cómo quieres transformarte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Claro, no puedo hablar así en general. Hay veces que directamente se hace internamente, otras veces se busca ayuda externa de la que sea, pero bueno, depende mucho del tamaño de la empresa y de la estrategia que estén buscando. Vale, gracias, gracias. Gracias a vosotros. No sé si tenéis alguna duda más. Voy a esperar un poquito por si tenéis alguna duda más. Al parecer le pasa a varios. No sé a qué os referís ahí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, muchas gracias, muy interesante y súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Pues muchísimas gracias a vosotros. Espero que os haya servido. Yo encantada de estar aquí. Cualquier duda o si tenéis alguna pregunta en concreto, me podéis escribir en mi LinkedIn, es Paula Bizuete Ruiz. Y nada, muchísimas gracias a todos. Un placer estar aquí. Y lo dicho, si tenéis alguna duda más, me podéis escribir por LinkedIn. Muchas gracias a vosotros. A ver.